La Biblia no es solo una colección de historias de fe, es un verdadero registro histórico, lleno de ciudades perdidas, antiguos reinos y milagros que han resistido el paso del tiempo. Por miles de años, algunos pensaron que las historias de las Sagradas Escrituras eran solo leyendas. Pero ahora, gracias a la arqueología moderna, la ciencia misma está revelando la verdad. Bajo la tierra, poco a poco están apareciendo pruebas concretas que demuestran que estos acontecimientos realmente sucedieron. En este video, acompáñanos en un viaje histórico por los lugares sagrados, lugares que fueron testigos de la voz de Dios. Y lo mejor de todo es que te mostraremos cómo se formaron estos lugares y cómo lucen ahora después de miles de años que han pasado. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle like a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros como creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Monte Sinaí, la montaña del pacto. En Éxodo 19 podemos leer: en la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y la montaña se cubrió de una densa nube. Un fuerte sonido de trompeta resonó y todo el campamento tembló de miedo. El monte Sinaí fue el escenario de uno de los eventos más grandiosos. Un momento en la historia bíblica, el momento en que Dios envió a un ángel a la tierra, en medio de fuego, humo y truenos, para darle a Moisés los 10 mandamientos, la base moral de la fe cristiana. Según Éxodo capítulo 19, Dios llamó a Moisés para que subiera al monte y advirtió estrictamente al pueblo que no se acercara, porque su presencia sagrada había santificado esa tierra. No era una montaña común, era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Moisés subió solo. La montaña se cubría de humo y la voz de Dios resonó como un trueno. Allí, ante Dios, su dedo talló los 10 mandamientos en piedra. Esos mandamientos son la base de la moralidad judeocristiana hasta hoy. ¿Dónde está el verdadero Sinaí? Según la visión tradicional, se encuentra en Jabal Musa, Egipto. Durante siglos, los cristianos han visto Jabal Musa en Egipto como el monte Sinaí. Aquí se construyó el monasterio de Santa Catalina en el siglo VI, un sitio de devoción, peregrinación y reliquias antiguas. Pero hasta ahora no existe evidencia arqueológica directa que demuestre que aquí realmente ocurrieron los eventos de la Biblia. Según teorías alternativas, esto está en Jebel al-Laus, Arabia Saudita. Hay algunos investigadores, Ron Wyatt y Jim Caldwell, propusieron una teoría diferente de que el verdadero monte Sinaí no está en Egipto, sino en Arabia Saudita, en la parte noroeste del país. Jebel al-Laus es una montaña con cima negra como carbón quemado, distinta a las montañas cercanas. Según ellos, podría ser la huella del fuego sagrado que descendió del cielo. Cerca también hallaron una gran roca partida. Parece que antes salía agua de ahí y hay un altar de piedra con toros grabados, posiblemente relacionado con el becerro de oro de los israelitas. Aunque es controversial, estas evidencias han reavivado el debate sobre dónde ocurrió realmente ese evento sobrenatural. Monte del encuentro divino. Sea en el Sinaí de Egipto o en el Jebel al-Laus de Arabia Saudita, su significado permanece igual y sagrado. Aquí fue donde Dios hizo el pacto con Moisés. Aquí dio la ley. Y aquí también fue donde el hombre escuchó por primera vez su voz, en medio de truenos y fuego. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la montaña. Él recibió los 10 mandamientos y las instrucciones sobre el tabernáculo, la tienda y cómo debía Israel adorar a Dios. Pero al bajar, vio que el pueblo adoraba al becerro de oro. Lleno de ira y tristeza, rompió las tablas de piedra y después subió de nuevo para recibir una nueva copia. Esta escena es más que historia. Es un reflejo de la eterna lucha entre la santidad de Dios y la debilidad humana. El monte Sinaí nos recuerda que Dios habla, desciende y hace pactos. Y aunque ya no vemos nubes ni relámpagos en las montañas hoy en día, su voz sigue resonando. Ya no en la piedra, sino en los corazones con temor y fe en él. Cafarnaúm, la ciudad de los milagros. Según Lucas 4:31, luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, y estaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra tenía autoridad. Si Jerusalén es el corazón espiritual de Israel, entonces Cafarnaúm
es el lugar donde el cielo descendió a la vida cotidiana. Aquí Jesucristo no solo predicó, también tocó, sanó, enseñó y transformó vidas. Cafarnaúm fue el centro de su ministerio en Galilea. Por eso se le llamó la ciudad de los milagros. En la orilla del mar de Galilea, arqueólogos hallaron restos de una ciudad antigua, calles de piedra basáltica, casas sencillas y una sinagoga que aún permanece parcialmente. Esta sinagoga, según los expertos, fue construida sobre una base más antigua que se cree es el mismo lugar donde Jesús enseñaba cada sábado. Aquí también ocurrió el milagro mencionado en Marcos 1, 23, 26, donde expulsó al espíritu maligno frente a muchas personas. Junto a esto está la extraña base circular de un antiguo edificio, con paredes sólidas o piso grueso y algunas inscripciones cristianas que provienen de los primeros siglos de la fe. Se cree que esta fue la casa de Pedro, luego convertida en iglesia doméstica por los primeros cristianos. Aquí también Jesús sanó a la suegra de Pedro según Mateo 8:14 a 15. Y aquí también ocurrió una de las escenas más impactantes del Evangelio, el hombre paralítico que fue bajado desde el techo para ser sanado, según Marcos 2, 1 a 12. Actualmente, la moderna estructura de vidrio se construyó ahí, pero debajo del diseño moderno todavía se puede ver la tierra que una vez pisaron los pescadores, los peregrinos y el mismo Hijo de Dios. En Cafarnaúm, donde Jesús también sanó al siervo de un centurión romano. A distancia, Mateo 8:5 al 13. Resucitó a la hija de Jairo. Lucas 8:49 a 55. Expulsó demonios. Lucas 4:5. Y aquí también pronunció una de las declaraciones más profundas de su ministerio. Yo soy el pan de vida. Juan 6. No todos creyeron. Incluso con milagros, muchos dudaron. Por eso dijo, según Mateo 11:23. Y tú, Capernaúm, que fuiste exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Las piedras silenciosas. Capernaúm, la ciudad donde el cielo tocó la tierra, ahora permanece en silencio. Solo quedan ruinas, pero en ese silencio aún parecen resonar las huellas de Cristo. Esas piedras, aunque mudas, son testigos. Testigos de la voz que calmó el mar. Testigos de la mano que dio vista al ciego y fuerza al cojo. Testigos de quien transformó el mundo para siempre. Nazaret, el pueblo del Salvador, ¿de ahí puede salir algo bueno? Esa fue la pregunta inmediata de Natanael cuando escuchó que el Mesías venía de ahí. Una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos, prueba de lo pequeño y casi ignorado que era ese pueblo en Galilea. No tenía poder político, tampoco tenía influencia religiosa. Solo era una pequeña aldea en el mapa, pero fue ahí mismo donde Dios eligió entrar en la historia de la humanidad. Por mucho tiempo, algunos críticos dudaron si Nazaret existía en tiempos de Jesús. Pero esto fue refutado por excavaciones arqueológicas modernas que demostraron la existencia de una verdadera aldea rural en el primer siglo. Los arqueólogos descubrieron casas talladas directamente en la roca, almacenes de comida y herramientas utilizadas para la agricultura. Señales que prueban la vida sencilla de la gente común. Lo más asombroso de todo, una antigua casa protegida por estructuras construidas repetidamente a lo largo de muchos siglos. Se cree que esta es la casa de María, madre de Jesús, bajo el convento de las Hermanas de Nazaret. No hay señales de que Jesús viviera aquí, pero según los estudios, este lugar ha sido considerado sagrado desde los primeros tiempos del cristianismo. Aquí en Nazaret, el ángel Gabriel se le apareció por primera vez a María y pronunció las palabras que siguen resonando hasta hoy. En este lugar, por medio del Espíritu Santo, fue concebido el Salvador. Aquí también, José le enseñó a Jesús la carpintería, no solo el uso de las herramientas, sino también la fe heredada de su pueblo. Durante aproximadamente 30 años en este tranquilo pueblo, no hubo estudios ni oraciones.
En la quietud de Nazaret, él se preparó para el ministerio que cambiaría el destino de la humanidad. Hoy en día, la moderna Nazaret es una ciudad árabe israelí con más de 70,000 habitantes. Calles angostas, mercados ruidosos, claxones y edificios altos retratan una ciudad ajetreada. Pero en medio de todo eso se encuentra la Basílica de la Anunciación, una de las iglesias más grandes de todo el Medio Oriente. Dentro hay un enigmático mensaje tallado en piedra. Aquí el Verbo se hizo carne. Sobre las ruinas antiguas queda la pregunta: ¿cómo cabía el cielo en una casa? ¿Cómo pudo el creador del universo habitar entre personas que ni siquiera notaron su presencia? Nazaret nos enseña que Dios no elige lo evidente y famoso. Él muestra lo admirable en las cosas comunes. En este pequeño pueblo, sin monumentos, sin palacios, sin señales de grandeza, allí creció el Salvador del mundo. Junto con los vecinos que no tenían idea de que el niño que jugaba en sus calles, el niño que aprendió a trabajar la madera, era en realidad el Mesías que cambiaría la historia para siempre. El monte Moriah, la montaña del sacrificio. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah. Ofrécelo como un holocausto en el monte que te mostraré. En la cima rocosa del monte Moriah tuvo lugar una de las pruebas de fe más grandes de toda la historia. Aquí Abraham recibió de Dios una orden que podía cambiarlo todo: ofrecer a su hijo. Sin dudarlo, subió la montaña, construyó un altar y levantó el cuchillo. Pero antes de que pudiera bajarlo, un ángel de Dios gritó desde el cielo: no pongas tu mano sobre el muchacho. Un carnero fue ofrecido en lugar de Isaac como sacrificio. Desde entonces, Dios proclamó el mensaje eterno: Dios proveerá el cordero. Génesis capítulo 22, versículo 8. Muchos siglos después, en esta misma montaña, el rey David compró la era de Arauna para construir un altar para Dios. Allí oró por el pueblo después de que Dios mostró su ira debido al censo que ordenó el rey David. Ahí mismo su hijo Salomón inició la construcción del templo del Señor. Según Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, Salomón inició la construcción del templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. Ese templo fue el corazón espiritual de Israel, el centro de la alabanza, las ofrendas y la presencia de Dios. Allí se encontraba el arca de la alianza, allí se hallaba el lugar santísimo, y allí latía el corazón de la adoración de su pueblo escogido. Actualmente, en la cima del antiguo Moriah, ya no está el templo de Salomón, sino la cúpula de la roca, santuario musulmán del siglo VII. Según arqueólogos, bajo esa estructura aún están ocultos los cimientos del templo original, la misma tierra donde Abraham construyó su altar, donde una vez descendió la gloria de Dios. Durante las excavaciones hallaron túneles, escaleras y plataformas bajo el sitio, lo que indica la existencia previa de una gran estructura. El sitio aún está fuertemente vigilado por la gran tensión religiosa y política que lo rodea. Pero el monte Moriah es más que un lugar. Es un símbolo eterno de fe, entrega, oración y adoración. Aquí un padre casi ofrece a su hijo. Y en el mismo lugar, siglos después, el padre mismo ofreció a su hijo, no como un símbolo, sino en realidad, en la cruz. Todo comenzó en Moriah y de una manera misteriosa, todo sigue apuntando hacia aquí. Babilonia, la ciudad del orgullo humano. Babilonia es más que un imperio. Se ha convertido en un símbolo del orgullo de la humanidad, de la ambición desmedida y del deseo de ocupar el trono de Dios. En Génesis 11 la gente dijo: construyamos una ciudad y una torre que llegue al cielo. Hagámonos un nombre. En el corazón de este orgullo está la construcción de la Torre de Babel, una torre que querían que llegara hasta el cielo. En ese tiempo la humanidad tenía un solo idioma, así que se unieron para construir un monumento de poder, no para honrar a Dios, sino para enorgullecerse de sí mismos. Pero Dios bajó para ver lo que estaban haciendo, y con un acto poderoso confundió sus lenguas. La construcción se detuvo y la gente se dispersó por toda la tierra.
Así comenzó la división de la humanidad en distintos idiomas y culturas. ¿La torre existió o es solo un símbolo? En el sur del actual Irak, los arqueólogos encontraron las ruinas de la antigua Babilonia, enormes zigurats o templos torre hechos de ladrillos cocidos. Según inscripciones antiguas, se le llamó Etemenanki, que significa casa de los cimientos del cielo y la tierra. Tenía 7 pisos y alcanzaba aproximadamente 91 metros de altura. En la parte superior había un templo dedicado al dios Marduk, que según las tablillas encontradas, fue construido para unir el cielo y la tierra. Más allá de la arquitectura, el mensaje de Babel es espiritual. Muestra la rebelión del hombre contra Dios. Este fue más el momento en que la creación intentó arrebatar el trono al Creador. Desde entonces, el idioma, la raza y la cultura de la humanidad se dividieron y el orgullo del hombre fue silenciado por una orden del cielo. Aún quedan las ruinas de Babilonia, piedras quemadas y cimientos erosionados. Entre ellas persiste la advertencia: sin Dios las obras humanas terminan en confusión. Sodoma y Gomorra, ciudades perdidas de fuego. Según Génesis 19:10, el Señor hizo llover azufre y fuego sobre ellas, destruyendo las ciudades y la llanura. Durante muchos siglos, algunos consideraron Sodoma y Gomorra solo como una leyenda o un cuento moral. Pero ¿qué pasaría si esas ciudades realmente existieron? ¿Y si el juicio que describe Moisés dejó una huella visible en la tierra hasta hoy? La Biblia dice: 2 ciudades ricas en bienes, pero sumidas en el pecado y la inmoralidad, fueron destruidas por fuego y azufre que cayó del cielo. Nadie sobrevivió. No quedó planta, ni animal, ni vida. En medio del caos, Lot, el sobrino de Abraham, escapó junto con su familia. Pero al voltear su esposa, se volvió una columna de sal, según Génesis 19:26. ¿Dónde sucedió este juicio? La mayoría de los eruditos señalan al sur del Mar Muerto, una región seca y salada. En 2005 arqueólogos hallaron pruebas sorprendentes en Tol el Hammam, Jordania, una ciudad amurallada desde la época de Abraham que fue destruida por un calor extremo y una explosión repentina. Hallaron piedras y ladrillos derretidos, como si fuego del cielo los hubiera quemado. Hay restos de personas destrozadas por la fuerza extrema y esferas de azufre con más del 90% de pureza incrustadas bajo las piedras. Según los científicos, es posible que aquí haya ocurrido una explosión atmosférica similar al evento de Tunguska en Siberia. Una explosión aérea destruyó la ciudad en milisegundos. Para la ciencia fue un desastre natural, pero para la fe esto fue un juicio del cielo. La destrucción no fue un accidente. Esto llegó después de que el clamor del pecado de la ciudad llegara a Dios. Escuchó la oración de Abraham, pero al no hallar justos, ejecutó su juicio. Solo quedan piedras quemadas, montañas salinas y un desierto muerto. Sodoma y Gomorra no solo fueron ciudades perdidas, sino un recordatorio eterno. Cuando una sociedad rechaza a Dios y normaliza el pecado, el juicio puede tardar, pero llegará, porque el Señor, según las Escrituras, sabe cómo rescatar a los justos de las pruebas y reservar a los malvados para el día del juicio. Megiddo, el Armagedón profetizado, según Apocalipsis 16:16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pocos lugares en la Biblia tienen un peso tan grande como Megiddo, un nombre asociado con batallas que decidieron el destino de los reinos y con la última batalla profetizada en la historia de la humanidad. La palabra Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, que significa monte Megiddo. Aunque se le llama monte, en realidad no es una montaña, sino una colina formada por capas de ciudades que fueron construidas, destruidas y reconstruidas a lo largo de miles de años. Los arqueólogos han descubierto que hay más de 25 capas arqueológicas aquí, cada una con su propia historia de guerra, ascenso y destrucción. Aquí en Megiddo ocurrieron muchas batallas por el control de la antigua ruta comercial que conectaba Egipto y Mesopotamia, la famosa Vía Maris o Camino del Mar. En Jueces 5:19 se lee: vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanak junto a las aguas de Megiddo, pero no tomaron plata ni oro. Muchos años después, en esta misma tierra cayó el rey Josías de Judá.
cuando fue asesinado por el faraón Necao de Egipto. La sangre derramada en las piedras de Megido reforzó su fama de ser tierra de juicio y guerra. Pero ¿por qué eligió el libro de Apocalipsis a Megido como símbolo de la última batalla espiritual de la humanidad? Quizá por su historia de ser un campo de batalla constante. En la llanura del valle de Jezreel, en Megido, lucharon egipcios, cananeos, israelitas, griegos, romanos, cruzados y británicos. Hasta ahora, tanques modernos todavía vigilan sus alrededores. Megido no es solo un lugar, es una imagen de la guerra repetitiva de la humanidad. Cada generación repite la historia de la luz contra la oscuridad. Puede que la última batalla no ocurra literalmente allí, o puede que sea un símbolo de un conflicto espiritual global. Pero algo es seguro: la tierra de Megido habla. Una y otra vez, siglo tras siglo, la humanidad vuelve a tropezar con el mismo pecado: el deseo de desafiar a Dios. Según las Escrituras, aquí los reyes del mundo se unirán para la mayor batalla contra Dios. Edén, el jardín perdido. Según Génesis 2:8, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Antes del diluvio, el pecado, el dolor y la muerte, existía un jardín llamado Edén. Era más que un lugar. Este es el paraíso en la tierra, creado por las propias manos de Dios. Aquí vivieron el Creador y su creación en perfecta armonía, un mundo sin maldición, donde todo da fruto bajo su presencia. Pero, ¿dónde se puede encontrar este lugar? El Génesis lo describe con detalle. Un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 ríos: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Génesis 2:10-14. Los ríos Tigris y Éufrates siguen fluyendo en Irak hasta hoy, pero el Pisón y el Gihón han desaparecido de la historia hace mucho tiempo. Con la ayuda de imágenes satelitales, los científicos descubrieron los ríos secos en el sur de Mesopotamia que coinciden con la descripción de la Biblia. Algunos piensan que el Edén estuvo en Etiopía, Uganda o bajo el Golfo Pérsico, que antes fue tierra seca antes de sumergirse con el tiempo. En cualquiera que sea la teoría, hay una cosa segura: el Edén ya no está con nosotros. Según Génesis 3:24, expulsó al hombre y al oriente del Edén puso un querubín y una espada encendida que se movía para guardar el camino al árbol de la vida. Desde entonces, el acceso al Edén quedó cerrado. No hay ruinas que se puedan excavar, no hay muros que se puedan rastrear, y no hay huellas del antiguo paraíso. Solo queda el silencio y la nada. Pero tal vez lo que se perdió no fue solo un lugar físico, sino una verdad espiritual. Un estado donde antes tuvimos completa unión con Dios. Sí, fuimos expulsados del jardín, pero el anhelo por el Edén permanece en nuestros corazones. Como se prometió en Apocalipsis 22, la historia de la Biblia comenzó en un jardín y terminará en un nuevo cielo y una nueva tierra. Allí el río de la vida fluirá de nuevo y el árbol de la vida estará ante Dios. El Edén es más que un sitio perdido en el mapa. Es un recordatorio eterno de que fuimos creados para estar con Dios y que algún día el paraíso perdido será restaurado.